A continuación, ortopedia y traumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ortopedia y Traumatología, un programa enfocado a la salud y prevención de enfermedades del sistema músculo-esquelético, con la conducción del doctor Marcelo Bonilla López. Ortopedia y Traumatología. Buenos días. Ahora vamos a empezar con las fracturas del miembro inferior, que también tienen su importancia, sobre todo las fracturas, las primeras que vamos a ver a nivel del cuello femoral. Fracturas de la cadera. Las fracturas del cuello femoral no son otras que las fracturas que están entre la zona intertrocantérica y la cabeza del fémur. Las fracturas subcapitales, las que están inmediatamente por debajo de la cabeza, y la zona intertrocantérica. Estas son las fracturas. ¿Cómo se van a clasificar? Se van a clasificar de acuerdo a su movimiento. Según Garden, les clasifica como unas fracturas sin desplazamiento, con mínimo, incompletas, sin desplazamiento, unas fracturas completa y desplazadas en valgo y otras desplazadas en valgo. El trazo de la fractura tiene la importancia, ya que de acuerdo al trazo de fractura vamos a tener la estabilidad de la cabeza del fémur o la inestabilidad de esta fractura. Vemos como una fractura entre la zona intertrocantérica y que va hacia adentro y hacia abajo, vamos a ver cómo esta, al momento que el paciente se pone de pie, va a impactar la cabeza, va a mantener en su sitio esta fractura y no va a producir un desplazamiento. Las fracturas que van, en cambio, desde a parte medial hacia afuera y hacia abajo, va a producirse un deslizamiento de esta fractura y muchas veces se va a producir un desplazamiento en varo o un desplazamiento en valgo de la cabeza, y esto nos va a dar la inestabilidad de la cabeza. La imagen, por favor. Vemos cómo una fractura incompleta, según Garner, un Garner 1, vamos a ver cómo esta fractura se mantiene en su sitio. Ahora, otra cosa importante es que vemos que todas estas fracturas están dentro de la cápsula articular. Fracturas con desplazamiento de esto nos va a producir una ruptura de la cápsula articular. Y debemos saber que la circulación de la cabeza femoral entra a través de esta cápsula articular. Y vemos cómo muchas de estas cabezas nos van a dar un retardo de consolidación, que también está dado por la presencia del líquido sinovial que está dentro de la cápsula articular. Líquido sinovial que no va a ser otra cosa más que dañar el coágulo de fibrina. Se va a dañar, va a destruir, y no va a producirse la consolidación y va a retardar la consolidación de la fractura. Asimismo vemos que la falta de consolidación, una cosa, y por otro lado también tenemos la necrosis, la muerte de la cabeza por falta de circulación, muerte de la cabeza que se ve. Entonces tenemos que tomar en cuenta, son fracturas que se producen por lo general en pacientes de mayor edad. En las fracturas en pacientes ancianos
con gran edad y que no podemos estar interviniendo a cada mes para eso. Entonces, tenemos que ver si hay una fractura a este nivel del cuello femoral. No vamos a realizar una osteosíntesis, no vamos a realizar el pegar, el colocar la fractura en su sitio y fijarla con una placa o con tornillos. Podemos hacerlo, pero muchas veces se corre el riesgo que va a llevarnos a una falta de consolidación en menor proporción, pero con mayor proporción nos va a llevar a una necrosis avascular. Vemos una fractura ahí en ese esquema, Garner 1, sin desplazamiento, que diríamos que si mantenemos en una buena posición y sin moverle al paciente, podemos realizar una consolidación. Pero ya decimos, el riesgo que vamos a pasar un mes, las 6, 8 semanas, que el paciente va a estar sin caminar, para posteriormente darnos cuenta que se ha necrosado la cabeza. El siguiente cuadro, por favor. Es un Garden 2, es una fractura completa, sin desplazamiento, ¿no? Sin desplazamiento, pero que también tenemos estas mismas consideraciones que tener en cuenta, que está rota la cápsula articular o que no va a consolidar por la presencia de líquido sinovial. El otro cuadro, por favor. Un Garner 3, en la cual hay un desplazamiento y en la cual ya estamos seguros que va a haber una ruptura de la cápsula articular. No vamos a poder realizar una osteosíntesis en este caso, ya que eso nos va a llevar a una necrosis avascular del miembro inferior, de la cabeza del fémur. La siguiente, por favor. Y un Garner 4, en la cual ya vemos un desplazamiento y la cabeza ya no está en su sitio, sino que se ha metido hacia abajo. Es un desplazamiento en varo, que ya nos va a dar para la osteosíntesis. Para la siguiente, por favor. Vemos igual una fractura, un Garner 1, en la cual no hay un desplazamiento. La siguiente, por favor. Y vemos un desplazamiento, que hay un desplazamiento aquí, una completa también, con un desplazamiento en valgo. Y vamos a ver cómo, al momento, si podemos ponerle al paciente de pie y cargar un poquito de peso, esto más bien nos va a impactar la fractura y va a ayudar a la consolidación. La siguiente, por favor. Vemos una fractura desplazada subcapital, en la cual hemos colocado una placa en la primera, una placa con tornillo de compresión y vamos a realizar la osteosíntesis. Por lo general son pacientes jóvenes a este nivel. Fracturas que pueden llegar a consolidar en pacientes jóvenes, pero en un paciente anciano, en un paciente de mayor edad, pasado los 65 años, diría yo, vamos a vernos obligados al tercer esquema, en el cual vamos a colocar una prótesis parcial del fémur. Vamos a colocar una cabeza de metal para que roce con el cartílago de la cavidad glenoide. El siguiente, vemos igual una fractura sin desplazamiento, y si tenemos este tipo de fractura y vemos en un paciente joven que tenemos el chance de que no vaya a haber una falta de consolidación o una necrosis de la cabeza por falta de vascularización, podemos realizar una osteosíntesis, bien sea abriendo un pequeño orificio y pasando unos 3 clavos de Steinmann, y a través de los cuales vamos a pasar unos tornillos canulados, unos tornillos en los cuales en la parte proximal es sin estrías, y vamos a realizar una compresión. El momento que las estrías pasan a la parte distal, esto va a jalarle a la cabeza contra el otro extremo de la fractura y va a realizar una compresión a nivel de la fractura.
Igual vemos el tornillo de la placa en el otro esquema, en el cual también es liso en la parte en que pasa la fractura, y a nivel de la cabeza vamos a realizar una tracción del aire contra la fractura con el objeto de realizar una compresión interfragmentaria a nivel de los fragmentos. Y la placa que nos va a realizar también una consolidación de este. La siguiente, por favor. Vemos lo que más realizamos, sobre todo en pacientes de mayor edad, pasados los 70 años, 65, 70 años, nos vemos obligados a realizar la colocación de una prótesis parcial de cadera, una cabeza grande, del tamaño de la cabeza propia del paciente, y vamos a colocar una cabeza de ese tamaño a que roce con el cartílago del acetábulo, con el objeto que se mueva el metal contra el cartílago. Son prótesis como esta, en la cual tiene un tallo de una prótesis total, una cabeza pequeña de una prótesis total, y encima tenemos una cabeza bipolar en la cual está fija a la cabeza pequeña de la prótesis total, y vamos a realizar este movimiento en estos tres sentidos. Se va a mover la cabeza pequeña contra la cabeza grande, y la cabeza grande contra el acetábulo, contra el cartílago. O sea, son dos cabezas las que tienen el movimiento, y vamos a tener este movimiento ahí. O una sola cabeza con el vástago propia de una prótesis, que son las primeras prótesis que tuvimos, que se hicieron prácticamente, una prótesis parcial, bien sea la de Moore o bien sea la de Thompson, en las cuales colocamos dentro del canal medular a que rocen con el acetábulo. La siguiente, por favor. Vemos una fractura desplazada en valgo, en la cual incluso si es un paciente anciano, si es un paciente de mayor edad, vamos pasado los 65, 70 años, le vamos a ver obligados a colocar una prótesis parcial ahí. Pero si fuese un paciente joven, podemos intentar realizar la osteosíntesis, colocar en su sitio la fractura en una mesa ortopédica, y con ayuda del intensificador de imágenes pasar unos 3 tornillos o un solo tornillo grueso con una placa a nivel del fémur. La siguiente, por favor. Vemos cómo aquí, en este caso, tratándose de un paciente de mayor edad, vamos a colocar hemos colocado una prótesis bipolar, y vamos a tener la estabilidad del paciente en una forma rápida. En este paciente de mayor edad, paciente que tiene un compromiso pulmonar muchas veces y muchas enfermedades sobreañadidas, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de movilizarle lo más rápido a este paciente. Tenemos que tratar de, por lo menos, sentarle en la silla con el objeto de que no esté encamado, ya que este encamamiento nos va a llevar a un encharcamiento de los pulmones y nos va a llevar también a la producción de escaras, que es lo que más tememos en estos pacientes, ya que son focos infecciosos que muy difícilmente por la edad del paciente van a poder sobrellevarlos, y tenemos que tratarlo más rápido y tenemos que tratar de movilizarle lo más rápido. Aquí vemos en un paciente en el cual hemos colocado una prótesis de bipolar. Bien, tenemos entonces que tener en cuenta las dos cosas. Una cosa, por un lado, es la consolidación de la fractura y la estabilidad de la fractura. Estabilidad de la fractura que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en pacientes jóvenes, en pacientes de menor edad, en los cuales no vamos a tener. Y tenemos que tener en cuenta en el paciente de mayor edad, pasado los 65, 70 años, que son pacientes vulnerables y que pueden llegar a una falta de consolidación o
peor aún, a una necrosis avascular, a una necrosis por falta de vascularización, por falta de sangre de esa cabeza. Entonces, nos vemos obligados de entrada, muchas ocasiones, a colocar una prótesis parcial en vez de realizar o de intentar realizar una osteosíntesis, una unión de la fractura en una buena posición. Para la próxima vez vamos a seguir con las fracturas del cuello femoral, las intertrocantéricas y las subtrocantéricas, a ver cómo vamos a ver qué tratamientos realizamos en estas fracturas. Muchas gracias y lo esperamos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ortopedia y Traumatología, un programa enfocado a la salud y prevención de enfermedades del sistema músculo-esquelético, con la conducción del doctor Marcelo Bonilla López. Ortopedia y Traumatología.